Hola a todos, en este vídeo quiero explicaros cómo poder revelar con café. El café tiene que ser instantáneo y tiene que tener cafeína, porque necesitamos el fenol, que es el activo que tiene el café que va a reaccionar con la película del blanco y negro para que podamos revelar. Antes que nada quiero dar las gracias a Nacho que me pasó un PDF con toda la información respecto a la receta del cafenol. Llevo tiempo queriendo hacer este experimento, pero la verdad es que hay mucha información en internet y está muy dispersa, así que me ha ayudado mucho este documento. Si lo necesitáis, me podéis enviar un privado por Instagram y os enviaré el documento al correo sin problemas. Respecto al cafenol, existen 3 recetas distintas. Está el Caffenol C, el Caffenol C-H y el Caffenol CL. Yo en este caso voy a probar con el Caffenol C-H, y digo probar porque es la primera vez que estoy revelando con café. De hecho, si estáis viendo el vídeo es que todo ha ido bien y han salido resultados. Y bueno, necesitamos 4 ingredientes para revelar con el Caffenol C-H. En primer lugar es el carbonato sódico que tengo yo aquí. Tiene que ser carbonato sódico de bastante pureza. Este de hecho es de 99,6 y tiene que ser en polvo. Contra más fino mejor, porque si no nos van a salir imperfecciones. Después necesitamos vitamina C en polvo, que tengo yo aquí, también pura. Si puede ser sin ningún tipo de sabor, porque hay muchas que vienen con sabor a naranja y eso pues no nos conviene. Luego necesitamos sal yodada, que la podemos encontrar en supermercados. Y ya finalmente, lo más importante, el café. El café tiene que ser soluble y con cafeína. Y todo esto lo voy a mezclar con agua destilada para que no haya impurezas en la mezcla y al final nos salga unos resultados más o menos decentes. En este caso voy a revelar un formapan de ISO 100 porque el cafenol funciona bastante bien con película de velocidad baja, de ISO baja. Para hacer la mezcla voy a preparar 500 ml de revelador y para ello necesito, en primer lugar, 27 gramos de carbonato sódico, que va a ser una cucharilla entera y una rasa. Luego 8 gramos de vitamina C en polvo, que va a ser una cucharita rasa. Rasa quiere decir que no está llena del todo, que no sobresale, que no hay montículo. Después voy a necesitar 0,5 gramos de sal yodada, que voy a poner, pues nada, un poquito. Y finalmente 20 gramos de café, que es una cucharita entera. Para revelar necesitamos que esté toda la mezcla a 20 grados y en total voy a revelar 15 minutos. Voy a hacer 30 segundos de inversión la primera vez, después voy a hacer 5 inversiones cada 30 segundos, que son las vueltas que le damos al tanque. Para empezar ponemos el carrete dentro del tanque.
con Caffenol, como habéis podido ver, es algo muy sencillo y que podéis hacer todos en casa. Sí que es complicado quizás encontrar el carbonato sódico, pero lo podéis encontrar también en el regulador de pH para piscinas que venden en muchos sitios. Voy a crear un hashtag que va a ser revelado Caffenol, en donde podéis subir las fotografías en Instagram que hayáis utilizado revelando con café. Yo voy a hacer lo mismo, así podemos llevar un seguimiento y ver esas fotos que tenéis con café o que vais a hacer. Y nada más, espero que os haya parecido interesante. También recordad que abajo en la descripción del vídeo voy a dejar todo el proceso que he seguido paso a paso para que podáis hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.